Hola a todas y a todos, soy Elena Lubián. Vamos a trabajar juntos la última unidad del módulo 2. Esta es el último tema que vamos a ver antes del segundo parcial. La unidad se titula Las transferencias freudianas y tienen también en el cronograma indicada la bibliografía sobre la dinámica de la transferencia, puntualizaciones sobre el amor de transferencia, la conferencia 27 y recordar, repetir, relaborar. Están indicadas también las páginas correspondientes para cada texto. Hace ya un tiempo, cuando ustedes trabajaron con Patricia Lagomarsino, la unidad número 2, en la que vieron psicoterapia de la histeria, el conflicto psíquico y las resistencias, trabajaron los textos sobre la psicoterapia de la histeria y también estudios sobre la histeria, Elizabeth von R. Les recuerdo estos recorridos porque es el primer momento en el que ustedes seguramente escucharon o abordaron una noción central para la clínica psicoanalítica, que es la noción de transferencia. En esos textos que ustedes vieron en la segunda unidad, entonces, Freud señala la importancia que cobra el vínculo con el analista. Muy tempranamente observa esto, la importancia que cobra el vínculo con la persona del analista y cómo ese vínculo puede devenir el motor necesario para la cura, pero también puede volverse un obstáculo. En ese momento, Freud aborda a la transferencia utilizando otra noción, que es la noción de falso enlace. O sea, ubica cómo en la transferencia puede actualizarse respecto del vínculo con el analista, puede actualizarse un deseo reprimido que no vuelve vía el recordar, sino que se desplaza como falso enlace en relación al analista. Este es el primer recorrido que ustedes han hecho en torno a la transferencia. Ya han transcurrido varios años entre esos primeros recorridos y los que vamos a abordar ahora, que fundamentalmente se centran alrededor del año 1912-1914, donde Freud ya tiene abordado todo un entramado de teorizaciones que permiten ubicar con mayor claridad cuál es la posición del analista en relación a un tratamiento analítico, cuáles son las dimensiones que atañen a esa posición, y se encuentra con una serie de manifestaciones del padecimiento psíquico que ya no son solo abordables a través de la interpretación. Adelanto algo, la transferencia en este momento va a poder ser teorizada, conceptualizada, como justamente un concepto fundamental y nodal para la clínica psicoanalítica. Es en este periodo donde Freud va a poder, decíamos entonces, dar cuenta de la transferencia como un concepto fundamental para la clínica analítica. Vamos a ver además que conjuntamente con esta conceptualización, Freud va a poder ubicar una intervención, una operación atinente a la cura, atinente al tratamiento analítico, que va a ser denominada por él manejo de la transferencia. Vamos a abordar nosotros juntos entonces en esta unidad diferentes aspectos que hacen a la conceptualización de la transferencia, y adelanto, vamos a trabajarla como un concepto nodal para la clínica analítica y vamos a su vez también a ubicar, por un lado, lo que se denomina cara motor de la transferencia, es decir, la transferencia en la vertiente que es sostén del tratamiento mismo, y también vamos a trabajar lo que Freud llama
las caras resistenciales de la transferencia o cara obstáculo de la transferencia, que deviene también un momento inevitable en todo análisis. Vamos a trabajar luego otro concepto importante, otra noción, diría, importante, que es la transferencia como una neurosis artificial, efecto de la entrada en análisis. Vamos a trabajar también, entonces, las caras resistenciales de la transferencia. Vamos a trabajar también la pregunta de Freud respecto de el carácter de la transferencia, la interrogación por lo genuino de ese amor que se pone en juego en transferencia, y las caras resistenciales en términos de transferencia positiva y transferencia negativa. Otro tema que también vamos a desplegar es la relación que guarda la transferencia con otro concepto central, que es el concepto de repetición. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que Freud va a caracterizar al tratamiento psicoanalítico como una clínica bajo transferencia. Va a ubicar que esta es su característica central, y esta característica la diferencia para Freud de cualquier otro tipo de terapia. Freud va a abordar a la transferencia fundamentalmente en términos de el vínculo que se establece entre el paciente y el analista, vínculo que, como decíamos, resulta crucial para la cura. Vamos a ver también que la producción de la transferencia está en íntima relación con las particularidades de la escucha analítica, también con la posición del analista. Pero en principio lo que quiero situar y recordar es que para Freud la transferencia es un fenómeno que supone una investidura libidinal de un objeto distinto del propio yo. A Freud le interesa cuando esa investidura libidinal recae sobre otra persona, y decíamos, señala que este fenómeno que está presente en general en la vida de las personas adquiere un valor especial y decisivo dentro de un psicoanálisis. Decíamos recién que adquiere un valor crucial en íntima relación con la posición del analista y con la escucha del analista, en el punto en donde la escucha analítica pone en juego un lazo totalmente diferente al que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. La posición del analista apunta a ubicar en el relato del que consulta aquello que, más allá del yo, más allá del decir consciente, concierne al deseo inconsciente. Vamos a ver qué es esta escucha particular del analista y fundamentalmente el modo en que interviene a partir del relato del paciente, que esta posición tiene una relación central con el lazo transferencial que para Freud vemos surgir en los comienzos mismos de un análisis. Podríamos adelantar esto: cuando las cosas marchan bien, este lazo transferencial durante un tiempo es el motor que impulsa el trabajo. Cuando la transferencia se vuelve el motor que impulsa el trabajo, Freud va a nombrarla como transferencia operativa. Es decir, es una transferencia que resulta operativa al análisis. ¿Por qué? Porque impulsa y sostiene el trabajo del analizante. Esa transferencia operativa, Freud la caracteriza como siendo un vínculo de mociones tiernas, es decir, que el lazo, ¿sí?, que se pone en juego respecto del analista, ¿sí?, remite a sentimientos que se sostienen en la corriente tierna,
corriente tierna que ha renunciado a la búsqueda de una satisfacción sexual. Para que tengan una idea, también podemos pensar como esa corriente que es propia y característica de las relaciones amistosas, pero también de las relaciones que nos unen a esos otros que han sido relevantes en nuestra vida y que remiten a las figuras parentales y a todo lo que hace serie con ella. Es decir, repito, Freud plantea que la transferencia como motor del análisis es una transferencia operativa que no está dada desde los comienzos, sino que se produce efecto de la entrada en análisis, de la intervención y de la escucha del analista, y que esta transferencia operativa se caracteriza fundamentalmente por ser un lazo de emociones tiernas. Vamos a ver que esta producción de la transferencia operativa va a dar lugar a algo que Freud va a nombrar en términos de neurosis de transferencia. La neurosis de transferencia, en singular, para Freud es propia, ¿sí?, de las neurosis de transferencia. Es decir, para Freud, los cuadros de histeria, de neurosis obsesiva y también de histeria de angustia, que nosotros hemos trabajado como psiconeurosis o también como neurosis en relación a la defensa, que luego Freud renombra como neurosis de transferencia. ¿Por qué las nombra como neurosis de transferencia? Porque observa que en ellas hay una capacidad, una disponibilidad para poder armar este lazo transferencial sostenido en la corriente tierna. Entonces, para Freud, cuando se produce esta transferencia operativa, se da lugar a lo que él va a llamar, en singular, la producción de la neurosis de transferencia. Freud considera que esta neurosis de transferencia que se genera a partir del dispositivo analítico constituye una nueva enfermedad, una neurosis artificial, en cuyo centro, va a decir Freud, se sitúa el analista. Es decir, Freud va a plantear que efecto de la transferencia, el analista pasa a ocupar un lugar privilegiado en la economía psíquica, en la economía libidinal del que nos consulta, en la economía libidinal del analizante. ¿Por qué? Porque el analista queda ubicado en la serie de objetos de amor en un lugar central. Y él va a plantear que es en este escenario que los síntomas cobran una nueva significación y van a poder ser abordados psicoanalíticamente. El ejemplo que ustedes tienen remite de nuevo a la unidad 2, cuando ustedes trabajaron el historial de Elizabeth y vieron cómo el trabajo de Freud permite lo que Freud nombra como una neoproducción del síntoma. Una nueva producción del síntoma sostenido ahora en la escena analítica, sostenido ahora a partir de la escucha y de las intervenciones del analista, sostenido ahora en la transferencia. Esa neoproducción del síntoma, ¿sí?, es lo que permite su abordaje psicoanalítico. Y vimos que tenía que ver con todo el trabajo en torno a lo que Freud considera la sobredeterminación del síntoma, es decir, con que la escucha analítica permite ubicar una serie de representaciones primordiales que a lo largo de la historia del analizante, ¿sí?, han tenido un lugar central respecto de lo que luego toma la forma de conflicto. Esta ubicación de estas representaciones cruciales que nosotros vamos a ver tienen valor, vieron ya ustedes, tienen valor sobre todo por el múltiple sentido, por la homofonía, por el equívoco que ponen en juego, van a ser cruciales para el armado de esta neoproducción del síntoma y van a estar en íntima relación con lo que Freud llama la producción de la neurosis de transferencia. A esta neurosis de transferencia Freud la caracteriza como artificial, pero la caracteriza como artificial
no porque la misma sea falsa, ¿sí? Sino la caracteriza como artificial porque la misma es provocada por la situación analítica. Es decir, ese lazo, va a decir Freud, no es espontáneo, sino que es efecto, ¿sí?, de la escucha analítica que al tocar lo reprimido, al poner en juego los deseos, el deseo reprimido, el deseo inconsciente, va a permitir que el analizante, ¿sí?, vamos a decir así, tome nota de la existencia de un deseo más allá del yo, que será crucial para poner en juego lo que Freud plantea como la experiencia del inconsciente, es decir, para generar esa convicción de la existencia de una instancia más allá de la conciencia que tiene relación con lo más íntimo del sujeto, que es su deseo. Recordamos, repetimos, subrayamos entonces que este lazo transferencial es efecto de la intervención del analista. Por eso Freud considera que esa transferencia es provocada, ¿sí? Por eso la llama artificial, no es espontánea. ¿Qué es lo que dice Freud? Efecto de la entrada en análisis suele ser habitual que surja a partir de este encuentro con el propio deseo inconsciente, efecto de la escucha analítica, que surja como efecto el amor, que el analista pase a ocupar un lugar central dentro de la serie amorosa libidinal del paciente. Y surge entonces un sentimiento tierno que es para Freud el más poderoso resorte para impulsar el trabajo analítico. Esta es la cara motora de la transferencia y Freud remarca que mientras que este lazo al analista impulsa el trabajo, no hay que meterse con ello ni tampoco hay nada para tocar allí. Este lugar que ocupa el analista cuando se produce la neurosis de transferencia muestra, dice Freud, que en la psiconeurosis encontramos que se pone en juego este interés particular hacia la persona del analista. Este lugar particular lleva a que el paciente busca hacerse amable ante los ojos del analista. Hacerse amable, vamos a ver que va a cobrar a lo largo del tratamiento distintas dimensiones. Pero decíamos que en un primer momento sostiene el trabajo analítico, sostiene la prosecución del relato y es lo que sostiene también las asociaciones libres, es decir, que el analizante pueda soportar, poner en juego el trabajo de asociación. Recuerden que el trabajo de asociación implica poder decir aquello que va surgiendo, aquello que va surgiendo en la trama deliberada de un discurso, más allá de lo que el paciente quería decir. Es decir, la asociación libre tiene que ver con soportar el encuentro con la propia palabra, más allá de lo que el yo quería decir. Es esto que Freud transmite en términos de que diga todo aquello que se le ocurre, aunque le parezca nimio, indiferente, tonto, aunque produzca un sentimiento de vergüenza. ¿Por qué? Porque Freud considera que eso que se pone en juego la asociación libre son retoños de lo reprimido que nos van a poder permitir colegir, interpretar aquello que fue cifrado por el inconsciente en relación con la represión. Ahora bien, ¿por qué el paciente soportaría este trabajo tan extraño de la asociación libre? Bueno, Freud dice, justamente esto se produce cuando efecto de la intervención del analista, algo del orden del deseo reprimido es puesto en juego y el analizante toma contacto, ¿sí?, con alguna representación que
considera crucial para su existencia y que sin embargo hasta entonces no estaba presente en su conciencia. Vamos a ver si después podemos poner un ejemplo. Lamentablemente con el tema de la virtualidad tenemos que ser más cuidadosos con los ejemplos cuando sobre todo tienen que ver con la clínica actual, pero bueno, vamos a tratar después de buscar algún ejemplito que nos permita situar esto que es tan crucial en la entrada en análisis, que tiene que ver con la puesta en juego del deseo inconsciente, la apertura del inconsciente y la producción de este lazo transferencial analista que tiene que ver, entre otros puntos centrales, con ese encuentro con el inconsciente a partir de la escucha analítica. Todo esto que planteé enmarca entonces a la cara que Freud considera motor de la transferencia, a la cara que Freud considera necesaria para el trabajo analítico, es sostén del trabajo analítico, y dijimos que la caracteriza como una neurosis artificial. A esta transferencia en su cara motor, Freud la va a caracterizar luego en un texto que vamos a comenzar a trabajar en breve, que es la dinámica de la transferencia. A la cara motor de la transferencia la va a caracterizar como una transferencia positiva de emociones tiernas, con M. Ahora bien, ¿qué encuentra Freud? Que a poco de andar, esta transferencia es usada por la resistencia. Es decir, la resistencia se va a servir de la transferencia para poner en juego ciertas dimensiones que tienen que ver con la cara obstáculo, o lo que entonces Freud va a llamar caras resistenciales de la transferencia. ¿Cómo se manifiesta esto? Freud dice, la resistencia usa a la transferencia, ¿sí? Y se produce como correlato un detenimiento del trabajo del analizante en torno a la asociación libre. Se produce un detenimiento del relato. ¿Y qué es lo que ocurre? En lugar de hablar de sus síntomas, en lugar de evocar, en términos freudianos, de poner en juego el trabajo del recuerdo, se detienen las asociaciones, se detiene el relato, y lo que pasa a ocupar un primer plano en el análisis es el vínculo con la persona del analista. Vínculo que, vamos a ver, puede tomar la forma de demandas amorosas de distinto grado e intensidad, o también tomar la forma de lo hostil, ¿sí? Bueno, vamos a detenernos a trabajar estas formas resistenciales, particularmente en un ratito, pero vamos a ubicar primero algunas preguntas, ¿sí?, que se hace Freud respecto de ese amor que se genera efecto de la transferencia, ¿sí? Vamos a ver que cierta vertiente del amor siempre se pone en juego en un tratamiento analítico, en tanto el analizante busca hacerse amable ante los ojos del analista. Pero este amor a veces puede virar hacia una particular intensidad o incluso hacia una forma erótica que dificulta el trabajo analítico y que lleva a que Freud, decíamos, ubique una nueva intervención, que no es la interpretación, y que nombra como manejo de la transferencia. Cuando la transferencia pone en juego su cara resistencial, en las formas más extremas puede cobrar la forma del odio o del enamoramiento. A partir de estos fenómenos, Freud pone en juego un interrogante crucial, que es
este amor de transferencia, ¿sí? ¿Es un amor genuino? Bueno, lo que Freud va a plantear es que la transferencia, y esto lo vamos a profundizar, sirve como escenario donde se reeditan antiguos conflictos. Se repiten también rasgos infantiles. Y en ese escenario, va a plantear Freud, retornan, elementos de lo reprimido que se reeditan en la relación con el analista. Freud va a plantear que esta repetición es inevitable. En ese sentido, aunque Freud la denomina transferencia en su cara resistencial, en realidad es un obstáculo a transitar. No es un obstáculo a evitar, es un obstáculo que se pone en juego en todo análisis. Para Freud, si estas caras resistenciales de la transferencia toman una forma extrema, en ocasiones no quedará otra que interrumpir la cura. Pero en general, Freud va a plantear que la cura debe transcurrir con este amor y sus variantes, con este amor a cuestas. Ahora después vamos a particularizar estas cuestiones. Ese amor a cuestas tiene un propósito que es proseguir la cura con este amor a cuestas, pero descubrir luego las elecciones infantiles de objeto, las fantasías que están en juego detrás de este amor y, por supuesto, esto que decíamos, poder ubicar los puntos centrales del conflicto que se reedita. Lo que Freud plantea es que la resistencia no crea ese amor, sino que se sirve de ese amor. Pero este amor, decíamos, consta de reediciones de rasgos antiguos y para Freud se singulariza por algunas características que vamos a abordar ahora. Primero, como habíamos dicho antes, este amor es provocado por la situación analítica. Es efecto de la escucha analítica que va al encuentro del deseo inconsciente. Segundo lugar, es empujado por las resistencias. Ustedes vieron que para Freud las resistencias juegan un papel central en todo análisis y entonces dice es empujado, es puesto, toma como mayor visibilidad al ser usado por las resistencias. Ubica luego otra característica que dice este amor carece de miramientos por la realidad objetiva, pero luego va a ubicar que en realidad la mayor parte de las veces el fenómeno del amor carece de ese miramiento por la realidad objetiva. ¿Qué es lo que va a subrayar respecto de este amor y qué es lo que va a hacer que lo denomine artificial? Es el hecho de que el analista, dice él, tendió el señuelo al introducir el tratamiento analítico para curar las neurosis. Esto es lo central respecto de este amor que se produce en transferencia. Decíamos que en su cara tierna, ¿sí? Este fenómeno es motor. Vamos a comenzar a abordar ahora qué es lo que ocurre cuando vira hacia la resistencia, produciendo el detenimiento de las asociaciones y cuando puede tomar formas de un reclamo tormentoso de amor o hostilidad y odio o suposición de hostilidad por parte del analista, ¿sí? Vamos a ver que en todo análisis se van a poner en juego aristas de la cara resistencial, aunque no lleguen a estas formas más extremas que son a veces puestas en juego en formas del padecimiento más complejas, ¿sí? Antes de adentrarnos en las nociones que nos queda por trabajar y que tienen que ver con diferenciar las caras resistenciales de la transferencia y también con abordar a fondo su relación con la repetición, vamos a trabajar
una noción importante que está presente en el texto La dinámica de la transferencia, que es la noción de cliché o cliché. Este término, que proviene del francés, remite sobre todo a un estereotipo, nosotros podríamos decir a cierto formato. Es un término que se usa sobre todo respecto de la imprenta, ¿sí? Y Freud va a usar esta noción para explicarnos qué es lo que ocurre respecto de la forma que cobra la vida amorosa en cada persona, en cada sujeto, y cómo esto se interrelaciona, ¿sí?, con la transferencia en análisis. Freud va a plantear que la disposición y la disposición innata, por un lado, más los influjos que una persona recibe en su infancia, van a incidir en el modo en que se determina la especificidad de la vida amorosa. Es decir, van a incidir en las condiciones de amor que se van a establecer para cada persona y también en las pulsiones que van a adquirir predominancia respecto de la búsqueda de satisfacción. Esta temática tiene que ver con lo que en otros textos Freud aborda con el nombre de series complementarias, es decir, qué es lo que participa para Freud en la constitución de la neurosis, pero que también da cuenta de qué forma, qué especificidad cobra la vida amorosa para cada persona. Esta especificidad es la que va a dar lugar a un cliché, es decir, a una determinada modalidad o forma que cada persona pone en juego en la relación amorosa a un partener. Esta modalidad en la relación amorosa no remite solo al partener en términos de la pareja, sino que vamos a ver que esos lazos afectuosos, vamos a decir para que quede más amplio y no remita solo a la idea de la relación de pareja, esos modos en los lazos afectuosos, vamos a ver que también remiten a cómo se dirige o cómo se manejan las personas con sus amistades, con sus pares, con sus maestros, en el trabajo. Y vamos a ver que esos lazos al semejante, modos de lazo al semejante, suelen poner en juego, ¿sí?, demandas en relación a lo que se espera del otro y que se conectan con el lugar que el sujeto, que la persona quisiera tener o ocupar respecto del cariño, del amor, del reconocimiento del otro. Ese cliché, que es entonces lo que da cuenta de la especificidad de la vida amorosa, va unido también a la manera en que la persona se dirige al otro, decíamos, y lo que le demanda y lo que espera del otro y lo que lo frustra de lo que no encuentra en relación a esas demandas o a esa espera. Lo que Freud va a decir es que esta modalidad de la vida amorosa propia de cada persona, de cada sujeto, se va a desplegar también en la relación con el analista. Freud señala muy tempranamente, ustedes lo van a ver luego cuando aborden más adelante toda la temática referida al complejo de Edipo, que las imagos maternas y paternas van a jugar un lugar preponderante respecto de los lazos importantes en la vida de cada persona y que el analista va a parar a hacer serie con estas figuras centrales en la historia de cada sujeto. Es por ello que en la medida en que el analista pasa a ocupar un lugar central en la serie de objetos de amor, en la transferencia se van a reeditar en la relación con el analista antiguos conflictos. Y lo que vamos a ver también, y esto es muy interesante, que se van también a desplegar una serie de demandas que actualizan la relación del analizante, del sujeto, con esos otros tan primordiales, tan importantes
en su historia, ¿sí? Freud, entonces, a partir de esta noción de cliché o cliché, y articulándolo con el planteo de la neurosis de transferencia como una neurosis artificial, Freud va a remarcar, ¿sí?, que en transferencia se repiten antiguos conflictos y se repiten se ponen en juego, no solo a través de los recuerdos o de las asociaciones libres, sino que se repiten en la relación con el analista. Decíamos que es allí, entonces, que la transferencia pasa a mostrar su cara de obstáculo. Subrayamos, lo que va a pasar ahora en primer plano, en lugar del relato sostenido en la asociación libre, es el vínculo con el analista y las demandas que se le dirigen a él. Vamos a ver que estas cuestiones tienen una relación también central con la posición desde la cual debe intervenir el analista. Freud sitúa que mientras contamos con el relato y contamos con la asociación libre, no es necesario tocar la transferencia. Pero cuando ésta deviene obstáculo, deberemos batallar con ella y ahí pone en juego como crucial esta operación que estamos nombrando maniobrar en transferencia. Hay un texto que no está como bibliografía obligatoria, pero que es la conferencia 28, la terapia analítica, en donde podemos encontrar cómo Freud tematiza la dirección de la cura, diferenciando distintas fases. Va a plantear una primera fase que es el resultado de lo que ustedes trabajaron en relación a la entrada en análisis, el tratamiento de prueba o periodo de ensayo, donde a partir de todo el trabajo con el relato del paciente, que se puede ubicar también en un primer tiempo del análisis de Elizabeth, donde él intenta generar un vínculo que propicie el relato de ella. Cuando Freud puede ubicar estas representaciones cruciales en relación al Stegen, lo que Freud plantea es que en esta primera fase podemos ubicar toda la libido es esforzada a pasar de los síntomas a la transferencia, es decir, la transferencia pasa a tener un lugar crucial en tanto el analista deviene objeto de ese amor. Ahora bien, en la segunda fase del tratamiento surge lo que Freud llama batallar en transferencia. Se batalla en transferencia con las resistencias y esas resistencias se ponen en juego en relación a este nuevo objeto que es el analista. En ese batallar en transferencia será que se aborda esa reedición de los antiguos conflictos que se actualizan ahora en relación a la persona del analista, aunque debemos saber que provienen de los antiguos conflictos y no de la situación presente. En la terapia analítica, Freud va a marcar luego otras fases para dar cuenta de la terminación de un análisis y también va a explicar qué es lo que debe ocurrir con esa transferencia puesta en juego respecto del analista. Pero esto lo vamos a trabajar en la próxima clase. Vamos ahora a dejar señalado que ese batallar en transferencia, ¿sí?, es el que depara para Freud mayores dificultades distintas a la de la interpretación, porque convoca a la repetición, produce como efecto el detenimiento de las asociaciones y vamos a remarcar que implica una actualización en relación con la persona del analista de los sentimientos de amor y de odio que se han puesto en juego en la historia del sujeto en relación a estos otros primordiales. Lo que vamos a retomar en la próxima clase es cómo la transferencia actualiza respecto del analista
los modos en que el sujeto, en que la persona, se ha dirigido a los otros de su historia, los modos de su demanda organizada en relación a las representaciones primordiales, ¿sí?, que en relación a su relación con este otro se han puesto en juego. Freud va a plantear entonces que esta repetición complica la vida del recuerdo e imposibilita recurrir a la interpretación. Por eso Freud va a recortar al manejo de la transferencia. Manejo de la transferencia al que el analista va a apelar cuando el despliegue del saber inconsciente se encuentra dificultado. Y es lo que va a dar lugar a que Freud sistematice cuáles son las formas resistenciales de la transferencia. Estas las vamos a abordar la clase que viene y vamos a trabajar otra noción muy importante para esta temática, que es la noción de Aguirre, que Freud trabaja en el texto Recordar, Repetir y Reelaborar. Para la clase que viene, entonces, vamos a trabajar algunos de los recorridos que están también presentes en la dinámica de la transferencia y vamos a continuar con las nociones que están presentes en los otros textos. Yo no seguí un texto ordenadamente, sino que conecté las nociones centrales que Freud va a trabajar en los textos que están propuestos en la bibliografía. Bueno, continuamos con esta temática la clase que viene. Que tengan buena semana.